Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Hoy os traigo a este hombre que tengo aquí a mi izquierda. Chus, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí andamos, un día más. Un día más. Venga, pues, oye, yo echaba de menos estas charlitas que tenemos con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Para los que no hayáis visto todavía ningún vídeo en el que interviene nuestro compañero Jesús, os lo recomiendo. Ya tenemos vídeos que han causado furor en la red. Y bueno, pues hoy queríamos hacer un tema a tratar que cuando me lo comentó Chus, pues yo creo que era bastante interesante. Y como vamos a seguir con la tónica un poquito de retirarnos de lo que es el panorama más emblemático, ¿no? Dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues otra vez volvemos a hacer un giro. Chus, en este caso, cuéntanos de qué vas a hablar. Bueno, pues hoy nos vamos a meter con el ejército húngaro, con la participación de Hungría en la Segunda Guerra Mundial, básicamente, que viene a Genial. ser algo bastante similar a lo que ya vimos de Rumanía, de los tres estados satélites que había del eje. Sabíamos que eran Hungría, Rumanía y Bulgaria. Ujú. Pues hoy nos toca con Hungría. Venga, pues ala, delítanos. Bueno, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Digamos que un poco como antecedente tenemos el Imperio Austrohúngaro, que fue una potencia militar muy importante hasta la Primera Guerra Mundial y del cual Hungría formaba parte, al igual que Austria, con el emperador Francisco José de Habsburgo, que era emperador y además rey de Hungría. Tenía, ostentaba los dos títulos. Es en el año 1868, con este emperador, cuando ya se crea lo que se denomina en húngaro el Magyar Királyi Honvédsel, que es el ejército real húngaro, que es de lo que vamos a hablar hoy. Que realmente no se traduce como ejército real húngaro, sino que se traduce literalmente como fuerza de defensa. Ujú. Bueno, con estos antecedentes súper preliminares llegamos a otros un poco más cercanos y nos ponemos en 1914, que como todos sabemos, 1914, el emperador precisamente del Imperio Austrohúngaro recibe un tiro y eso desemboca en un juego de dominó de potencias que acaba desembocando, como sabemos, en la Primera Guerra Mundial. En 1914 el territorio de Hungría es bastante grande, 282.000 kilómetros cuadrados y Ujú. algo más de 20 millones de habitantes. Eh, de los cuales un 55% eran magiares y Sekelis, que eran una especie de etnia que eran de habla húngara, pero el origen está discutido, no se sabe si eran realmente de origen húngaro. Ah, Y el otro 45% de la población no eran húngaros, sino que eran un conglomerado de rumanos, alemanes, croatas, serbios, eslovacos, rutenos, judíos, gitanos, eslovenos e italianos. todo eso, o sea, todo eso Que estaba ahí metido. todo eso, claro, que son como pequeños grupos seguramente, pero que al Sí, final constituyen casi la mitad de la población. Lo claro. cual va a dar lugar a muchos, digamos, polvorines nacionalistas y de conflictos regionales por estas etnias que pugnan por tener más o menos independencia y Madre lo que mía. acabará fragmentando bastante en gran medida Hungría. Por lo tanto, nos ponemos en la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, perdón, el Imperio Austrohúngaro, que todavía es el Imperio Austrohúngaro, participa en la guerra del lado de la Triple Entente con Alemania. Ujú. Y tenemos que tener en cuenta que tenía dos ejércitos. Uno que era el ejército del Imperio, que era el ejército húngaro, y por otro lado Hungría tenía su propio ejército, que es el que hemos mencionado ahora, que era el ejército real húngaro. Se termina la Primera Guerra Mundial, en 1918 es el armisticio, y ambos ejércitos son disueltos, obviamente, y como sabemos el Imperio también se desmembra. Y lo que pasa de ser una gran potencia imperialista, pasa a ser un país pequeño, con escasos recursos y bastante dañado por el final de la guerra. O sea, como vemos, la humillación no solamente fue a Alemania en la Primera Guerra Mundial, sino que hubo más perjudicados. Ujú. Se produce en cuanto a territorialmente la cesión de algunos territorios, como el de Eslovaquia, que se lo entregan a Checoslovaquia, el de Transilvania, que se lo tienen que entregar parte a Rumanía y parte a Croacia, y Ujú. los territorios de Bačka y Baranja, que son entregados al reino de los serbios y de los croatas, que será lo que, de lo que hemos hablado de los nacionalismos, en el futuro conformarán el territorio de Yugoslavia. Después de todo esto, se produce una proclamación, digamos, bolchevique en Hungría y se proclama la República Soviética Húngara, a lo Guau. que acto seguido Rumanía responde con una ocupación del país. El ejército Ostras, o rumano, sea, tal cual, así.
Sí, Rumanía era bastante de corte anticomunista y no quiere tener, digamos, seguramente un país satélite de Stalin al lado suyo y De pues ahí, ya. lo ataca y ocupa Budapest. Al sur se crea, digamos, se queda como resistencia a un gobierno anticomunista que lo dirige un personaje importante, que ya hablaremos más de él, que es el vicealmirante de la Armada, Miklos Horthy, que se instaura como ministro de Defensa. Y este Horthy será el que, después de disueltos los ejércitos con la rendición de la Primera Guerra Mundial, acabe conformando de nuevo lo que será el Ejército Nacional, que tendrá unos 25.000 hombres en principio, pero ya veremos que irá creciendo. Y se proclama de 1919 a 1921 el regente de Hungría. De hecho, se supone que debería entregar ceder a la familia de los Habsburgo el trono del imperio, pero se lo niega y se queda Ujú. ahí como gobernante. Sí, esto de los comandantes que se quedan y niegan a la monarquía no suena mucho aquí, ¿verdad? Luego pasaríamos a 1920, que tenemos el Tratado de Trianón, que es famoso, porque en este tratado se pierde el 67% del territorio, lo cual también desemboca en una pérdida del 39% de la población. Aún así, el ejército de Horthy va creciendo y de momento tiene un parón, se quedan 35.000 soldados, que tiene infantería y caballería, pero no tiene reservas, ni puede tener artillería pesada, ni carros de combate, ni aviación. Básicamente más o menos como lo que le pasó al Imperio Alemán, cuando también después de la Primera Guerra Mundial. Se le prohibió tener una fuerza Ujú. armada, tenía una fuerza, digamos, de defensa, pero no podía tener tropas y divisiones que fueran de cara a campañas exteriores. Sí, entiendo. Los húngaros obviamente lo ven como injusto y daña mucho su orgullo. O sea, tenemos aquí una versión del Tratado de Versalles, pero a la húngara, Ujú. digamos. ¿Y qué pasará? Pues que obviamente buscarán el apoyo de países que crean que les pueden aportar algo de apoyo en este tema para poder recuperar un poco al menos esos territorios. El primer apoyo lo reciben de Italia, de la Italia de Mussolini. Mussolini ya ha llegado al poder y recibirá el apoyo de Italia. Y posteriormente, ya cuando Mussolini se una con Hitler, también recibirán en cierto modo el apoyo de la Alemania nazi. Ujú. Lo que pasa que la Alemania nazi también tendrá bastantes problemas, le meterán bastantes problemas porque también tendrá que apoyar en cierto modo a Rumanía, que también se la quiere ganar y claro, el conflicto entre Hungría y Rumanía es bastante alto porque hay territorios que se han repartido de uno a otro y eso va a generar bastantes disensiones. En 1922 ya podríamos hablar de que el Ejército Nacional vuelve a pasar a llamarse otra vez Ejército Real, como habíamos dicho al principio, el Ejército Real húngaro. Y nada, así como datos ya que he sacado así más o menos interesantes, porque Ujú. digamos que tampoco hay nada así especialmente relevante. La edad de instrucción sería a los 21 años, o sea, todo el mundo a los 21 años empezaba ya en edad de instrucción para entrar en el ejército. Vamos a ver que por algunos detalles va a ser un país bastante militarizado. Ujú. Edad que luego más adelante, no sé, no recuerdo en qué año, no lo he encontrado, se baja a los 19, que presumiblemente será a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, por necesidad. Pero si nos vamos a antes, los niños de más de 10 años ya, cuando tienen intención de hacer carrera militar, se les instruye en institutos militares, A ver. en vez de institutos civiles, de los Ujú. cuales cuando acaban el instituto saldrán con el rango de alférez, para de ahí iniciarse ya en la carrera militar. Eso es un ejemplo de lo que acabo de decir, de que es un Sí, país bastante militarizado. sí. El ministro de Defensa, Horthy, que hemos hablado antes de él, se establece como comandante supremo de los ejércitos de Hungría. Y aparte hay un general en reserva, que será el que controla el ejército digamos, desde la retaguardia, que luego pasará a ser en 1940 un jefe de Estado Mayor, pero que en cualquier caso, en ambos casos, respondía directamente al Tejón. O sea que Ujú. la última palabra siempre la tenía él. En 1940 ya nos ponemos bueno, ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, pero no mundial, porque no ha Sí, empezado la sí. invasión de Rusia. O sea, estamos Ujú. todavía en lo que es las primeras campañas, Los no ha llegado la inicios. invasión de Rusia. No ha llegado la invasión de Rusia, que es cuando se considera, digamos, ya en el 41, cuando ya es guerra mundial, con la invasión de la Unión Soviética y con el ataque a Pearl Harbor en el Pacífico. En estos momentos, en el 1940, Hungría cuenta con 3 ejércitos, cada uno de 3 cuerpos, en los cuales, bueno, aparte de un grupo independiente que se llama el Grupo de los Cárpatos, que era un grupo independiente que, aparte de los 3 ejércitos que ya tenía compuestos, Ujú. tendrá brigadas de caballería, brigadas motorizadas y ya con el tiempo irá adquiriendo carros y Ujú. aviación, que hemos dicho que en un principio el Tratado de Trianón les prohibía tenerlos, Sí. pero poco a poco pues lo irán desechando eso. Una cosa curiosa es que Hungría contaba con una fuerza especial para patrullar el Danubio, que son las fuerzas fluviales, que se llaman, creadas en 1919. Era una fuerza naval, pero enfocada solamente al río Danubio, para protegerlo. Digamos que es una Para frontera natural muy tenerlo importante controlado.
Y como es navegable, pues la verdad que la cuestión siempre estaba ahí. Ujú. Y también cuentan con fuerza aérea, que esto es muy importante de cara a la Segunda Guerra Mundial, porque ya vemos que desde la primera la aviación cobra una importancia clave. Sí. Y ya desde 1929, fijémonos antes de la guerra, con lo cual ya vemos como poco a poco el Tratado de Trianon pues, lo van dejando un poco de Mm. lado, se crea Fuerza Aérea en 1929. Con todo esto ya, Hungría se ve más o menos preparada ya con unas fuerzas armadas, digamos, decentes o preparadas para poder ya embarcarse en campañas. Y de cara a su orgullo comienza con la recuperación de los territorios que había perdido. Y así, a modo de resumen, pues podemos hablar de, en 1968, recupera el sur de Eslovaquia y de Rutenia. En 1939, el norte de Rutenia y también el este de Eslovaquia, los termina de anexionar. En 1940, se mete con Transilvania septentrional, en poder de Rumanía, que es, digamos, la rencilla más gorda que tiene, que es con Rumanía, su vecino. Ujú. Y en el 41, ya aprovechando el ataque alemán, ocupa Yugoslavia septentrional, que es cuando ya el ataque que hay alemán a Yugoslavia, previo al ataque a la Unión Soviética. Que de hecho es el ataque contra Yugoslavia, debido a un golpe de Estado que se produce allí, es lo Sí. que retiene la Operación Barbarroja y la retiene un mes. De hecho, se tenía que lanzar en mayo de 1941, Ujú. se lanza en junio. Y nada, luego ya se puede destacar que Hungría participa en la invasión de la URSS, como tantos otros países que se unen a Alemania en el Sí, esfuerzo sí. por derrotar al bolchevismo soviético. Y luego el punto de inflexión llega con Stalingrado. La batalla de Stalingrado es un golpe muy duro para el ejército alemán. Se pierde un ejército entero allí, el sexto ejército del general Paulus. Ya hablamos en su día en Rumanía de que Rumanía pierde dos ejércitos completos también allí. Italia también tiene sus bajas. Ujú. Y Hungría, viendo que las tornas se pueden dar la vuelta, pues decide empezar a retirar un poco el apoyo a Alemania. Aparte, reciben una amenaza ya en el año 43 de los aliados, que ya están bombardeando las ciudades alemanas, Mm. de que o la aviación húngara deja de apoyar a los alemanes o los bombardeos aliados también se pasearán por Hungría. Y entonces Mala suerte. retiran su apoyo a Alemania. Vaya, qué ¿Qué novedad. pasa? Que esto a Hitler no le hace gracia. Y llega el año 44 y para intentar ganarse de nuevo, pues se lanza la Operación Margaret, que básicamente es la ocupación alemana de Hungría. Los alemanes reocupan Hungría y Hungría restablece otra vez la alianza con Alemania. Ujú. Y bueno, pues ya lo demás sabemos como los derroteros de la Segunda Guerra Mundial. Ya poco a poco llega el 44, los soviéticos Ujú. lanzan la contraofensiva, la Operación Bagration, van comiendo territorio y llegan a Rumanía, pues perdón, a Hungría Ujú. y la acaban tomando. De hecho, la batalla de Budapest, el sitio de Budapest, son como dos ciudades que están a cada lado del río, Buda y Pest, se toma primero Pest y se toma luego Buda, que las fuerzas húngaras que estaban acorraladas allí, por un general que realmente, bueno, el que estaba a cargo de la guarnición, que no era general militar, sino que era un policía, que Ujú. por lo que tengo entendido no tenía mucha idea de tácticas militares, se intentan retirar del cerco soviético y sufren unas bajas prohibitivas. Y con la rendición de Budapest se produce ya la rendición de Hungría y la anexión a la Unión Soviética. Ahí ya se unificarían, ¿no? Con la Unión Soviética Claro, en ya ese se tiempo. convierte en país satélite de la URSS. Ajá. Y ahí sería ya más o menos el fin. O sea, Hungría, desde luego, las consecuencias para Hungría de la Segunda Guerra Mundial son todavía peores que las de 1918, con la pérdida de gran parte de su territorio y una cantidad de prisioneros en manos de los soviéticos y de muertos bastante elevada. No sé si son 320 y pico mil prisioneros y bajas, no tengo la cifra. Y ese es digamos, el paso de Hungría por la Segunda Guerra Mundial y el ejército húngaro. Ajá. Luego, Eh, aparte, como sí. mención curiosa, Ujú. también en el ejército alemán tenemos divisiones que están formadas por húngaros. Tenemos dos divisiones de las Waffen-SS, que son de voluntarios húngaros. Una de ellas, ya hablamos de ella cuando hablamos de la caballería alemana, si no sé si lo recordarás, Sí. la 22 María Ceresia, que era de caballería. La otra era la 31 de infantería. Y aparte luego había dos divisiones que eran propiamente húngaras, pero que se conforman dentro del ranking de las Waffen-SS, que son la 25 y la 26 de infantería, que son realmente en Hungría son la primera y la segunda húngaras, pero luego pues, son de las Waffen-SS también. Ujú. Y yo creo que hasta aquí todo lo más o menos importante, así esencial que podemos aportar. No hay nada así. Te quiero preguntar por curiosidad, todo el tema armamentístico, todo lo que ellos tenían, ¿de dónde podía llegar o dónde provenía? ¿Del mismo Alemania? ¿Era quien podía...?
En Pasa plan, un un poco poco para que nos como... hagamos una idea, porque con Rumanía me acuerdo que había cosillas muy interesantes a nivel de la logística, ¿no? Y sobre todo el armamento que tenían. No sé, por curiosidad, por saber si hay, pues concretamente, pues no sé, algo especial o algunos carros especiales o... No, no he encontrado nada al respecto. Tenían Ajá, algunos tipos de armas ligeras y ametralladoras propias y demás, pero en cuanto a sí, carros y demás, pues tendrían algunos, pero la mayoría eran aportación alemana. era una aportación alemana. Sí, Yo tampoco entiendo que habría nada. tampoco, volvemos otra vez un poco, ¿no? Parece que el perfil, como decías, se repite también Sí, es un con, poco con- como el tema de Rumanía, sí, claro, más o como menos. en Rumanía. Lo que pasa Es es que bastante encima, similar. si dices tú, porque claro, Rumanía lo tuvo mejor. Bueno, pero tiene algunas diferencias, por ejemplo, porque Rumanía no contaba con fuerza aérea. Claro, cierto, Y cierto. esa sí es una diferencia fundamental en el caso de Hungría. Ujú. Que Pero por lo además, demás, no hay nada así destacable en el sentido del armamento, la verdad. No hay nada que fíjate, sí que. que aquí estoy pensando yo, Chus, claro, dices tú, no le hizo gracia en este caso precisamente a Hitler. Pero es que tú imagínate la tesitura que tú estás comentando, les amenazan los aliados. Claro, si realmente no dejan de bombardear, y claro, con esa aviación en apoyo, tienen el peso, la ira en este caso del apoyo aliado. Y claro, se ven con la obligación esa, ¿no? De tener que decir que no. Y el batacazo tan grande como es Alemania. Y yo pienso también que, claro, a Alemania, como decías tú, no le sienta bien. Tener también, qué esfuerzo también más grande de Alemania, ¿no? De dosificar por todos los sitios y todos los frentes abiertos. Mm, La verdad Porque, que es loable lo mucho que hizo con los recursos. No pocos recursos, pero sí pocos para tener todos los frentes que tenía. porque además es que entró otra vez, o sea, entró y conquistó Hungría, tal cual. Mm. Lo mismo O que hizo en sea, Italia también. claro, claro, o En sea, Italia quiero pasa lo mismo. decirte, y Cuando estamos se les va hablando. Italia de las manos, la ocupan ellos. Efectivamente. O sea, que fíjate qué poder de expansión tan grande tenía Pero aquí hablamos también del Alemania. tema que hemos mencionado de que había muchas divisiones que eran de voluntarios o de forzados incluso de otros países, como mencionado aquí el ejemplo de las divisiones que había Waffen-SS, que Ujú. eran de voluntarios húngaros. O sea, no todo eran efectivos alemanes, obviamente, porque un país como Alemania, Sí, sí, está claro. no recuerdo qué población tenía, pero sí que recuerdo que pierde 7 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial, pero no tenía tampoco efectivos recursos humanos para todos esos países, con lo cual Sí, sí. dependía mucho de las divisiones que había de voluntarios, por ejemplo, en Hungría las que hemos mencionado. Ujú. En Dinamarca estaba la división Viking, que era también de voluntarios daneses, la Norland era de voluntarios noruegos, etcétera, etcétera. Había muchas divisiones de Sí, voluntarios y muchas tropas, los cosacos rusos también que apoyaban a Alemania. Había muchas tropas también que eran nacionales de los países que iban ocupando. claro, me Y eso también imagino. aportaba una fuerza de muy... Hay un caso, por ejemplo, que no sé si lo conoceréis, que es un detalle así a título cinematográfico. Si recuerdas la escena de Salvar al Soldado Ryan, Ujú. cuando toman la playa y llegan arriba, hay dos soldados alemanes que se rinden y están diciendo algo que Ah, no se entiende. Y les dice, y, ¿qué ha dicho? No. sí. ¿Sabes qué dice realmente? Que es una curiosidad de la película. Son checos. No, eso Son te iba a checos. decir. Ah, pues pensé, has dicho checos. Pues yo no sé por qué pensé que eran suecos. Vale, vale, No, vale, sí, sí, son sí. checos y están diciendo, no, nos han obligado, nos rendimos, no hemos matado a nadie. Como no les entienden, y es una especie de denuncia de la película de que se mataba sin preguntar y, pues mira, eso es un ejemplo de ello. Solo por Ya ves tú, llevar el ¿qué hacen dos uniforme. checos qué hacen dos checos en Normandía? Ujú. Ya, pero bueno, al final lo que dices tú, Alemania creo que tiene varias formas de poder persuadir a los países que Mm, le interesaban. Y bueno, al final lo que creo que muchas veces se valora o tiene un perfil muy similar en las dictaduras, ¿no? Que es mm. el miedo, el control, ¿no? Mm, pues así de un modo autocrático, ¿no? Para luego hacer apología, en este caso, de su misma nación, ¿no? Y Y bueno. bastante miedo les daba, porque les dio más miedo, como hemos dicho, que los bombardeos aliados que estaban causando estragos en el centro de Europa. Ya, 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 que yo me imagino, ¿sabes? Que no debió de ser plato de buen gusto para Hungría. Pues, Chus, si no tenemos nada más que aportar, creo que lo breve y bueno, dos veces bueno. Así que, pues, muchísimas gracias, Chus, por deleitarnos con esto. Esperamos hacer otro vídeo de este tipo para que la gente vaya conociendo cositas más que no lo Vale, típico que conocemos.
buscaremos más temas así que estén curiosos. Perfecto. Pues nada más, muchísimas gracias, Chus. Nada, a ti. Un placer. Hasta la próxima. Chao, Hasta la chao. próxima, Y igualmente. nada, recordar simplemente que en la caja de comentarios podéis poner cualquier duda, cualquier pregunta, en este caso a nuestro historiador Jesús Galán. Muy bien, hasta la vista, chicos.